A veces les quiero decir cosas a mis hijos, pero están muy chicos y me sirve grabarlas porque tal vez a la hora de compartirlo a alguien más le sirve hoy y tarde o temprano lo escucharán mis hijos y a lo mejor les sirve mañana. Pero hoy les quería decir a mis hijos que hay cosas en las que me tienes que hacer caso y tienes que aprender. Y va a haber cosas en donde no me tienes que hacer caso y te tienes que hacer caso. Y lo difícil de esto es saber cuándo me tienes que hacer caso y cuándo no. Eso es lo complicado, lo entiendo. Y creo que a eso se dedica lo que yo le llamo la conciencia, que lo hemos platicado ustedes y yo. Es ese lugar en donde de repente te sientes presente con tus 5 sentidos alineados y te das cuenta de las emociones que están sucediendo en tu cuerpo, de lo que estás experimentando como desde afuera, como con un total conocimiento. A eso le llamo yo esa conciencia, esa presencia. Y es complicado estar ahí. Pero lo que yo les quiero decir a mis hijos es que si la llamas a la conciencia, si la llamas, viene a platicar contigo. Y entonces cuando yo te diga algo en donde me tienes que hacer caso, hoy te diría, date un segundito, hijo, uno. Llama a tu conciencia y que venga a platicar contigo y ahí le preguntas y le explicas qué pasó y ella te va a decir lo que mereces. Ella sabe tu mejor versión. Hazle caso a ella. Lo que pasa es que a veces se te va a olvidar llamarle y a veces se te va a olvidar. Y por eso te voy a recordar. Por eso a veces me tienes que hacer caso, porque ahí voy a estar yo para notar cuando se fue la conciencia y yo actuaré como tu conciencia, pero a veces yo me equivoco. Esas veces que sientas que me equivoco, acude tú a tu conciencia, vuélvela a llamar, acuérdate de llamarla, llámala y pregúntate, ¿me equivoco o mi papá se equivoca? Y si sientes desde tu conciencia, desde ese lugar presente de amor, que yo me equivoqué, me lo dices, porque yo lo último que quiero es tener la razón, yo lo que quiero es vivir amor, y eso te incluye. Yo no quiero que yo solo tener la razón, yo quiero si acaso sentir su amor. Entonces yo sé que es complicado, hijos, pero a veces me vas a tener que hacer caso y a veces te vas a tener que hacer caso. Ahora quiero que sepas algo. Las primeras veces que te hagas caso, se va a sentir increíble. Y entonces va a entrar una cosa que se llama el ego, que es el contrincante de la conciencia. Y ese güey se va a dar cuenta que ya estás practicando tus actos de conciencia propios. Y ya estás pudiéndole decir a papá y a mamá, hey, espérame, creo que tú te equivocaste. Y ahí es donde el ego, por si el juego no estaba suficientemente difícil, va a venir a decirte, ahora dile de nuevo. Y ahora dile que él está equivocado. Y ahí el ego va a haber veces que te confunda. Así que papá a veces se confunde porque tiene un ego. Y tú a veces te vas a confundir porque tienes un ego. Todos tenemos ese contrincante adentro. Ese contrincante está fabricado, creo yo, para que el juego sea un juego, para que esto tenga sentido. Si tú ya entraras en conciencia y fueras conciencia pura y nunca te equivocaras y yo tampoco, y ya fuéramos amor puro y total y estuviéramos felices y ya acabamos, pues ya acabamos, ¿no? ¿Qué hacemos vivos? El chiste de la vida es este crecimiento, como en los juegos. Es crecer y para crecer se requiere un contrincante. Y este contrincante está fabricado a tu medida y va adentro de ti, se llama ego. Y se disfraza de infinitas maneras. Y cuando ya vio que te puede agarrar por un lado, ahí se mete. Entonces, ahora que empiezas a actuar desde tu conciencia, ahora tienes que estar doblemente vigilante, porque va a haber veces que tu ego te haga creer que es tu conciencia. Y te va a decir, sí, soy tu conciencia, dile a tu papá que se equivocó. Y en realidad era tu ego. Y papá tenía razón. ¿Cómo llegar a estos lugares profundos de conciencia? Porque como ves yo también me equivoco y te llevo varios años. Práctica, todos los días, hasta que te conozcas un poco más y conozcas la forma de tu ego y en qué se transforma y cómo actúa y poco a poco vas a ir viendo. Tu ego no es malo, no te enojes con tu ego nunca. Tu ego es tu contrincante. Al ego se le hace una reverencia en la mañana y uno en la noche. En la mañana le dices bienvenido seas, te va a poner una revolquiza. Él viene a luchar, esa es su chamba. Y en la noche le haces otra reverencia porque le agradeces que te puso una revolquiza, porque te está haciendo mejor. Tu conciencia está creciendo. Y cada vez que tu conciencia crece, él crece. Si no, ya es muy aburrido este juego. Así que diario le agradeces a tu ego. Nunca sientas pena por equivocarte. No sientas pena porque tu ego te hizo una trampa. No sientas pena porque perdiste tu conciencia ni un segundo. No sientas pena, ni culpa, ni miedo. Porque esa es otra forma en la que el ego te tiene fuera del amor y fuera de la conciencia. No sientas eso. Sal rápido.
y agradece. Si un día te pierdes en el miedo, en el enojo, en la ansiedad, en la mierda del ego, si un día te pierdes en tu mente, la salida más simple del ego que se representa en la mente y la llegada más rápida de tu amiga a la conciencia es el agradecimiento. Así que con esto le diría a mis hijos, trataré de estar lo más consciente posible para que cuando te diga que me hagas caso, no me equivoque. Y tú tratarás de estar lo más consciente posible por si me llego a equivocar, tú puedas serte fiel a ti mismo y me lo hagas ver. Pero ninguno de los dos va a esperar al otro. Yo me voy a ocupar de mí, voy a hacer lo mejor que pueda y tú te ocupas de ti y serás lo mejor que puedas. Y ya de paso que estás escuchando esto, te amo. Los amo a mis dos hijos. Y a todos los que escuchan esto, que tienen hijos o son hijos, aunque no te conozca, aunque no seas mi sangre, aunque no tengas mi apellido, a ti también te amo.